Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les quiero hablar de cómo reaccionan los alemanes con respecto a Venezuela. Cuando nosotros decíamos que veníamos de Venezuela, las personas lo primero que decían era ¡wow! Chávez, el socialismo del siglo XXI. Estas personas eran unas personas que porque habían leído Lenin y Marx o habían leído cuanta biografía encontraban por ahí de Chávez o información con respecto al socialismo del siglo XXI, ellos sabían absolutamente todo sobre Venezuela. Cuando tú les decías a las personas que no todos los que ellos leían era lo que realmente estaba pasando, entonces las personas te miraban con una cara como que si este capitalista... Momento en el cual tú lo ves y piensas, o sea, ya va. Tú sabes más que yo sobre mi país. Con las personas más allegadas sí les decía, cuando tú vivas un año en Venezuela o vivas un mes en Venezuela y no te funciona el internet como te funciona acá, se te vaya la luz, se te vaya el agua, entonces después hablamos a ver qué opinas. Tú dices que vienes de Venezuela y muchas personas te dicen, wow, Venezuela, el Salto Ángel, yo quiero ir a Margarita, quiero ir a Los Roques, y tú casi te infartas porque tú dices, por favor, te lo pido, en este momento no vayas al país. Ese es un tema también muy recurrente para nosotros cuando vamos a la casa del onkel, que es el tío de mi esposo, cuando vamos a la casa del onkel, porque siempre él quiere saber cómo va la economía en Venezuela, cómo está funcionando, cómo funciona esto, lo del control cambiario, qué es exactamente el control cambiario, y entonces nuestra referencia, por lo menos mi referencia, siempre ha sido el cartón de huevo. O sea, para que yo pueda explicar cómo va la inflación en Venezuela, cómo está la inflación en Venezuela, explico con el cartón de huevo. Porque nosotros cuando nos fuimos hace ya casi 5 años, el cartón de huevos en Venezuela estaba a 18 bolívares. Yo imagino que van a decir, wow, estaba a 18. Pero dejé de tomarlo como referencia porque era muy complicado una semana explicarle al onkel, el cartón de huevo está a 18, según el cambio está esto en el mercado negro, según el gobierno que nunca da los dólares está esto, y de repente 2 semanas más tarde, porque el tema no lo pudimos desarrollar completo, 2 semanas más tarde, volverle a explicar la situación y decirle ahora el cartón de huevo está en 100 bolívares y resulta que es esto, y las personas que viven fuera de Venezuela no lo entienden, o cuando te dicen que vendas alguna cosa que tengas en Venezuela y tú no lo puedes hacer porque dices, ay, ¿cómo cambio yo ese dinero? Pero es que es tu dinero, o sea, lo puedes cambiar. No, es que no lo puedo cambiar tan fácil. ¿Cómo reaccionan cuando leen las noticias con respecto a Venezuela? Una vez tuvimos la experiencia con la tía de mi esposo que nos ha llamado un domingo muy temprano, ella muy angustiada porque salió en la noticia que en Venezuela no hay comida, no hay medicinas, la inseguridad está desbordante. Nos despierta muy temprano un domingo para decirnos que en Venezuela no hay comida, en Venezuela no hay medicinas, todo está terrible, y nosotros recién nos acabamos de parar, no sabíamos qué estaba pasando. Nosotros nos imaginamos que era que hubo un estallido social peor del que hay actualmente, era que había llegado la información con respecto a que no hay medicina, que no hay comida, y nosotros ya teníamos tiempo escuchándolo o enterándonos o leyendo esas informaciones. Eso fue como que, ¿cómo puede la gente vivir allí? Todo el mundo tiene que salir de Venezuela ya y dejar al gobierno solo en el país, ¿no? Tener que decirle a la tía de mi esposo, no se preocupe, el venezolano rebusca. No entienden, por supuesto, ¿cómo puede el venezolano rebuscar si no hay? La reacción de los alemanes con respecto a la gasolina. Por supuesto, porque el valor de la gasolina aquí es muy caro. Digan, wow, Venezuela es lo máximo porque la gasolina es literalmente gratis. Y entonces inmediatamente después explicarle que puedes pasar como me pasaba a mí en el 2000. ¿Cuándo me fui yo de Venezuela? En el 2011. En el 2011, como me pasaba a mí, que se nos iba la luz 8 horas, o nos pasaba a nosotros en el estado de Aragua, ¿no? Se nos iba la luz 8 horas, y entonces no pueden entender, espérate, un país petrolero, un país en el que la gasolina cuesta tan poco dinero, ¿cómo es posible que no tengan luz, no? Y si yo te contara las otras cosas que no hay, ¿no? Mis hijos han vivido muchos más años aquí en Alemania que en Venezuela. Ellos conocen el gesto, ellos sí hemos ido a Venezuela, ellos conocen un poquito de Venezuela, pero cuando uno habla acá de Venezuela,
con respecto a cómo fue nuestra niñez, cómo disfrutábamos de ir a la playa y por supuesto nuestros hijos quieren ir a la playa en Venezuela, quieren disfrutar de esa manera que nosotros disfrutamos y tener que decirles a ellos ahorita no se puede. Mi explicación es no muy profunda, es decirle ahorita la policía es mala, porque cuando yo le explicaba que había gente mala en el país, ¿no? Que estaban dañando las cosas y todo esto, ellos no entendían, bueno, pero ¿dónde está la policía? Entonces, conclusión, la policía es mala. Otro punto es la reacción que tiene el pediatra con respecto a el viaje que íbamos a hacer a Venezuela, ¿no? El pediatra nos dice que tiene que hablar con nosotros con respecto a este viaje y bueno, tuvimos otra reunión con él para que él nos dieran tips con respecto a cómo podíamos ir a nuestro país. Era muy gracioso porque él estaba muy estresado, de verdad, muy estresado en decirnos a nosotros hay que tener mucho cuidado con los mosquitos, hay que ponerle a los niños mosquiteros, cuidado con el dengue, no tomen agua del filtro. Entonces el médico nos había dado una clase magistral de cómo sobrevivir con los niños en Venezuela. Después que salimos de allí yo le digo a mi esposo, ¿y este cree que por dónde yo voy? O sea, yo voy a mi país. Una experiencia que también tuvimos después que nosotros estuvimos en Venezuela cuando regresamos. Toda mi familia es alemana, entonces la única que tenía que pasar por migración era yo, pero por supuesto todos ellos me acompañaron, ¿no? Y cuando el funcionario de migración agarra mi pasaporte para verificar la visa que yo tengo para poder vivir acá, para verificar eso, que nos dice de dónde venimos, yo le digo que vengo de Venezuela, que venimos de Venezuela, el funcionario ni siquiera revisó nada, simplemente me preguntó cómo se le ocurre a usted llevar a esos niños a Venezuela. Así como una pregunta de que no encontré ni siquiera qué responder. Porque yo, por supuesto, como madre entiendo que la situación en Venezuela es muy difícil. Él está viendo a los niños que son alemanes y cómo tú vas a exponer a estos niños a ir a un país en el que no tienes ningún tipo de seguridad. Yo, por supuesto, o sea, mi esposo y yo, por supuesto, íbamos a nuestro país, porque mi esposo es alemán y venezolano, nosotros íbamos a nuestro país y llevábamos a nuestros hijos a nuestra casa. Entonces, que el funcionario de migración te diga, ¿cómo se te ocurre a ti llevarlo? Y tú te quedes así como que no tengo ninguna respuesta, es verdad, gracias a Dios nos fue bien, tuvimos suerte de que no nos pasó nada, y que el funcionario te diga, yo una sola vez estuve en Venezuela y más nunca en mi vida pienso ir, porque la experiencia que tuve fue terrible y más nunca pienso ir y no me gustaría que nadie más fuera. Entonces también escuchar eso de tu país, no se crean que es sencillo de que, ay, qué anécdota más bonita, no es fácil porque es tu país, al final de cuentas, si vives tú fuera de Venezuela 1000 años, ese es tu país y a ti te gustaría que las cosas funcionaran bien porque te gustaría que el país fuera como estamos nosotros actualmente con la calidad de vida que hay en Alemania, que fuera inclusive mejor que Alemania y bueno, es una situación que lamentablemente no vivimos en estos momentos. Entonces, eso ha sido todo por el video de hoy, ha sido todo lo de hoy. Espero que le den me gusta, que se suscriban, que nos sigan, que vayan a Facebook, que vayan a todos lados y hagan todas las cosas que deberían de hacer cuando ven un video de YouTube y que nos vean en el próximo video. Ok, chao. Mira cómo alumbra, divina. Sí, porque abajo también es que... Cuando nos preguntábamos de dónde veníamos, nosotros decíamos, de verdad, ¡papá! ¡Qué bien! De verdad. Ya. Perfecto, mira, y sonó el bicho en el momento.